Mirando el árbol, el whisky en la mano, Peter estaba complacido de que esta Navidad sería diferente que la anterior. Fue el año más extraño de su vida, pero él realmente sentía que las cosas finalmente se unen, y que mejor en Navidad. El mes que más anhela en toda su vida. En cierto modo, el año pasado había sido una eternidad, como si hubiera sucumbido en un abrir y cerrar de ojos, pero de cualquier manera él se sentía contento. Mirando el árbol de Navidad, sus hermosas luces que echa una tonalidad cálida sobre la sala, y la nieve que cae en silencio exterior como la puesta de sol, Peter comenzó a pensar en el año pasado, de su hija Lana, y su esposa Janet. Había empezado como un diciembre muy normal, 12 meses antes. La pequeña ciudad en la que vivían estaba cubierta por una gruesa capa de nieve, los residentes pasaban la mayor parte de sus días de compensación limpiando los caminos de la entrada, y Janet su esposa se adentraba al bosque para tener más tranquilidad. Ella se había ido por un par de horas y así como Janet estaba completamente dedicada a su familia, ella también necesitaba momentos para sí misma. Para despejar la cabeza. Para disminuir el estrés que viene con un marido cariñoso pero desorganizado, y una niña que era amable, pero inquieta. Cuando las tensiones de una vida doméstica nublaron sus sentimientos, o empezaron a pesar en el ánimo, Janet vagaba por la puerta de atrás en los campos y bosques que caracterizan toda la zona, y la caminata por un tiempo a través de los pinos que salpicaban el paisaje. Por lo tanto, no era extraño que ella se perdiera por periodos bastante largos, sobre todo porque era en esa época del año en que ella tomaría sobre sí misma para elegir el árbol de Navidad. No importa lo mucho que Peter y Lana lleven a cabo sus ideas. Este era el trabajo de Janet. Le encantaba la tradición de la misma, el proceso de elegir el mejor árbol posible, cortarlo, y luego ver las sonrisas brillantes en los rostros de su familia, así como alegremente tomar el árbol en el interior y adornarlo con brillantes guirnaldas, unas cálidas luces brillantes, y una gran variedad de adornos festivos. Ellos vivían en un pequeño pueblo de la montaña, lejos de cualquier ciudad importante, y eso los hacía sentir feliz. La simplicidad de la misma, la sensación de ser una parte integral de una comunidad muy unida, y por supuesto la belleza del entorno, exuberante durante el verano escocés y frío, crujiente, austera pero aún imponente en el invierno. Lo que más amaba Janet era el bosque invernal, específicamente una colección de árboles que se sentó en la parte superior de una pequeña colina a poca distancia de la casa. Perfecto para elegir un árbol de Navidad. Ella va cada año, y aunque sus números ha adelgazado debido a algunos otros vecinos que van allí para el mismo propósito exacto, había suficientes árboles para durar un buen número de años. Ya pasadas 3 horas Peter se encontraba nervioso, ya que era más de lo habitual, y ya que se estaba haciendo de noche, él se encargó de aventurarse fuera, advirtiéndole a Lana que no abriera las puertas hasta que él volviera. Lana se rió cuando él le dijo que esperara a la momia que estaba luchando a través de la nieve con un enorme árbol, más grande que cualquier otra que había probado. Peter le encantaba ver la emoción en el rostro de su hija en esta época del año, y él le dijo que observara desde la ventana de su habitación para ver lo que iban a traer de vuelta. Con esto, ella con emoción corrió por las escaleras directamente a su ventana antes de tener que llamar a su espalda hacia abajo para bloquear la puerta. Mirando el hermoso árbol, podía recordar esa noche como si fuera ayer. La nieve era fresca en el suelo y crujía bajo sus pies, ya que comenzó a congelarse. Pequeños copos cayeron del cielo de vez en cuando, pero las huellas de Janet permanecieron sin tapar. Incluso sin ellos, Peter sabía dónde se dirigían. La colina de donde Janet regresaba cada año era solo una caminata de 40 minutos de distancia. Ella recogía un pino de allí. De hecho a veces cogía 2. Uno alrededor de 6 pies, el otro un árbol joven cerca de la mitad del tamaño, si podían encontrar uno adecuado. Era difícil a veces para encontrar los árboles más pequeños, ya que parecía ser raro en esa zona. Todo el mundo en la ciudad parecía que le gustaba la idea de tener un pequeño árbol en las habitaciones de sus hijos, la mayor parte de la gente subía allí con un hacha y tomaban lo que querían, por eso no habían tantos árboles a la mano. Lana en un momento había pensado que era triste talar tantos árboles solo para el entretenimiento de las personas, pero Peter le explicó acerca de la tradición y lo importante que es esta época del año.
Con el tiempo, se olvidó de esta protesta y esperaba con interés los años en que ella podría tener uno. Si un árbol más pequeño no se pudo encontrar, tenían una sintética encantadora que se sentaría en su ventana. Secretamente amaba esto tanto, pero como su padre le había dicho, la tradición es la tradición. El árbol más grande sería colocado en la sala de estar y adornado con un surtido de adornos y luces brillantes. La otra, en la habitación de Lana, se rocía con una lata de nieve artificial y un relleno de palos de caramelo y chocolates. A pesar de que siempre se le dijo que solo podía comerse un chocolate por día. Por supuesto que de vez en cuando iba a romper esta regla y solo espero que nadie se diera cuenta. El tiempo de Navidad era el más esperado y después de todo era muy breve. Cuando Peter se acercó a la colina, él sabía que algo estaba mal. Lo sentía en los huesos. Mientras subía, la nieve comenzó a caer en el mayor volumen y el cielo oscureció con él. De pie en la humilde cumbre. Silencio interrumpido momentáneamente por el golpeteo casi audible de copos de nieve flotando suavemente al suelo. Siguió las huellas ahora con propósito, sabiendo que si la nevada aumentó, que sería casi imposible encontrar a Janet. El crepúsculo cayó, cubriendo todo en un mechón de color azul oscuro, como el hielo comenzó a pellizcar en sus mejillas sonrosadas ahora. Las huellas se balanceaba y teje su camino a través de los enormes pinos, finalmente se para junto a un árbol maravillosamente grueso y vibrante. Uno que estaba perfectamente adecuado para sus propósitos. El tamaño perfecto. Casi 7 pies de altura, un verde vida llena de profundidad, y una gruesa cantidad de ramas y pinos, que hacía casi imposible penetrar visualmente su cubierta en una luz. Sin embargo, Peter todavía no encontraba a Janet, y por lo que podía ver no había otras huellas en la nieve que se alejan en cualquier dirección. Ella sin duda había estado aquí, pero ¿dónde había ido? Esto era a la vez desconcertante y preocupante. Parecía imposible, pero allí estaban, las últimas 2 huellas de Janet grabadas en el suelo, pero la nieve por todas partes, virgen, sin ser molestado, y carente de todo signo de vida. Era como si ella se había desvanecido en la noche. En cuanto a la base del árbol, Peter pasó los dedos por una profunda herida en su tronco. No había duda de ello. Janet había tomado un par de golpes en ella con su hacha. Entonces, por alguna razón desconocida, ella se había ido, o tal vez trasladado a un árbol que sentía era más adecuado. Seguramente no, aunque este árbol fue perfecto. Eso debió haber sido de ella, sin embargo, debió haber seguido adelante. Tal vez había algo de revuelo al azar, monstruosa de nieve que cubría sus pistas. Sí, eso debe haber sido. Pero Peter sabía que esto era una ilusión. Había vivido allí durante años, y en todo ese tiempo nunca había visto una cosa así. Entonces lo vio. Varios metros de distancia tumbado en la nieve, era el hacha de Janet. Él corrió hacia el objeto, cayendo una vez que la nieve se profundizó. Poniéndose de pie ahora era inconfundible. Sí, estaba parcialmente cubierto de nieve, pero era el hacha de Janet. Se quedó allí al igual que las huellas, aislados, sino con la ausencia de huellas humanas. Era como si la herramienta se había caído desde una gran altura, pero Peter no le importaba especular. Un sentido de la creciente preocupación impregnaba su mente como el pensamiento de Janet acostado alguna parte lesionada aumentó su ansiedad. Gritando el nombre de su esposa, llamó varias veces sin respuesta en medio de la oscuridad, poco a poco comenzó a deslizarse cada vez más hacia la estrecha. Si ella estaba herida, él tendría que dar la alarma y obtener la ciudad en busca de ella, junto con el rescate en la montaña. Ella no sobreviviría mucho tiempo en la nieve, en ese frío penetrante. En este pensamiento el pánico creció. Preocupación, el miedo, el dolor que solo se puede sentir a través del amor. Con la antorcha en la mano, continuó en la dirección que el hacha se lo había llevado. Al entrar en una gruesa den de pinos, se dio cuenta de las ramas rotas esparcidos en el suelo como si algo se hubiera apresurado pasado, apartándolas, y rompiendo a retirarse en el impacto. Quizás Janet corrió por aquí. La magnitud de los daños, sin embargo, parecía demasiado grande para haber sido ocupado por una sola persona.
Si hubiera sido en cualquier otro país, habría asumido un oso estaba cerca, pero habían sido cazados hasta su extinción en Escocia hace mucho tiempo, junto con los lobos y otros depredadores. Por un momento su antorcha se reflejaba algo de echar a pique bajo un arbusto, pero parecía más como un insecto que cualquier otra cosa, y otra vez demasiado pequeño para causar tal devastación. Peter fijó su bufanda, tratando de cubrir su rostro mientras la helada mordió más profundo, pero al igual que lo hizo, algo llamó su atención. Algo en el suelo. Iluminó su antorcha en lo que en un principio cree que es un animal muerto, era el cuerpo arrugado de Janet, acostado todavía en el suelo. Un ataque al corazón. Pero Peter había visto su rostro, que había mirado esos ojos una vez tan llenos de bondad, paralizada en una mirada congelada. Fría, vidriosa, negro con el miedo. Sus manos estaban apretadas enfrente de ella y el patólogo le dijeron que esto era perfectamente normal, que un sufrimiento de un ataque cardíaco masivo en temperaturas tan bajas. Como era la mirada retorcida en su rostro, aunque ante la mención de esta Peter vio un destello en los ojos del patólogo que dio lejos que estaba tan desconcertado por esa mirada como cualquiera. Una mirada que Peter nunca olvidaría. Querida Janet, el amor de su vida, madre de sus hijos. Morir solo en el frío, con los labios hacia atrás sobre los dientes en agonía, congelado en una mueca de desprecio inhumano. Todo el calvario lo había devastado. Si no hubiera sido por su hija Lana, de la necesidad de sus necesidades, que deben cubrirse antes de su propia, Peter le habría resultado casi imposible de haber conseguido a través de él. Los últimos 12 meses han sido recuerdos de una dolorosa pérdida. Como con cualquier duelo, la primera vez de hacer algo sin esa persona hizo que el dolor fuera más agudo. La primera Navidad, el primer día en el trabajo, el primer camino a la escuela, la primera reunión familiar. El rostro de cada persona grabada en preocupación acompañada por la habitual bien intencionados pero las tradiciones vacías de cómo lo llevas. ¿Cómo debe haber sido tan difícil, y si hay algo que pueda hacer? Cómo ayudar a su hija a través de la pérdida de su madre era todo lo que tenía que asegurarse de que pudiera hacer frente a otro día. Pero eso quedó en el pasado. Habían pasado por el horror, a través de la negación, a través de las comidas silenciosas, a través de los gritos solitarios de la desesperación por la noche, a través de los cumpleaños vacíos y sombríos, que habían pasado por todo. Todos estos primeros habían terminado. Habían pasado más de 12 meses desde la muerte de Janet y Peter se sentía casi eufórico por esto. Él todavía extrañaba a su día a día, el dolor nunca verdaderamente dejarlo, pero la sensación de logro, de la fuerza, algo que a su juicio le había abandonado, que había soportado, le llena por primera vez con los pensamientos del futuro. Pensamientos que la vida en efecto, seguir adelante, incluso cuando nuestra querida desaparece antes que nosotros. Y que de su hermosa hija, estimado, amable Lana. Es posible que haya sentido obligado a llevarla a través del pasado año, pero su empatía y la fuerza lo había dejado en el temor. Características que alguien tan joven no tenían derecho a poseer, pero que eran afortunadamente presente, no obstante. En más de una ocasión en que se encontraba llorando, mirando en ese espacio vacío de su cama en la noche, todas las noches despertaba y subía al cuarto de su padre para llorar sin cesar hasta poder quedarse dormidos. Ella era su roca, y por Dios que iba a tener la mejor Navidad que había tenido nunca. Peter había hecho una serie de arreglos. Había pasado una fortuna en cada regalo imaginable, que había llenado la casa con todos los alimentos que tanto ella disfrutaba, y ambos padres de Janet fueron volando en la cena de Navidad para estar con su valiente, pequeña nieta Dulce. Se había organizado también para los amigos de Lana, para tener una fiesta de pijamas en el Boxing Day que había dirigido él, pero Peter siempre sabía que iba a ceder finalmente. Nunca ha pedido mucho, pero este año, en esta Navidad que tendría más de lo que podía imaginar. La casa era perfecta, pero solo quedaba una cosa por hacer. Una cosa que Peter había soñado desde la noche en que encontró el cuerpo de Janet. Ella había elegido ese árbol. Iba a estar sentado en su sala de estar adornada con todo señorío de decoraciones. Ese era su propósito, su razón de ser. Janet nunca terminó de cortar ese maldito árbol.
Fue en muchos sentidos su moribundo acto, y Pete iba a asegurarse de que se cumpliera su más grande deseo. En el aniversario de su muerte, vagó por la nieve, serpenteando su camino a través de los pinos hasta que estuvo al pie de esa pequeña colina ominoso. El sol brillaba y no fue tan frío como lo había sido la noche cuando Janet murió, pero cada paso fue acompañado por el dolor más profundo de Peter. Cada paso un recuerdo mórbido del año anterior, y esa terrible angustia en la nieve. Caminando hasta el punto exacto, observó la escena de la muerte prematura de Janet. Parado allí donde su cuerpo se había establecido, Peter secó las lágrimas de sus ojos y colocó una pequeña estatuilla de Santa en el suelo, enterrándolo en la nieve. Siempre se había colgado de las ramas de cada árbol anualmente, y era su decoración favorita, parecía justo que sea con ella. Después de unos minutos de caminar penosamente, allí estaba. Todavía estaba de pie. Ese maldito árbol. Hambriento de venganza, Peter sacó el hacha de Janet de su mochila y comenzó a talar el pino. Maltratando y picando el corte que Janet había hecho el año anterior, por lo que es más profunda con cada rebanada, con cada libra de presión que pudo reunir. El árbol gimió y crujió como si pudiera sentir el dolor, pero a Peter no le importaba. Este árbol fue el último recordatorio de la muerte de Janet. Lo que había sucedido esa noche, sucedió por ese árbol. Parecía un poco loco, pero por un momento todo empezó a tener sentido, y luego la claridad fue confusa por la realidad mundana. Simplemente ella había muerto de causas naturales. El árbol se desmayó y cayó al suelo en la derrota. Atar una cuerda alrededor de su tronco, y luego utilizando cuerdas para doblar sus ramas hacia el interior, Peter arrastró esa memoria, pilar de corazón que el frío de la brutalidad de la naturaleza a través de la nieve, sobre la hierba y la grava, y finalmente a su puerta trasera. Él salió victorioso. Con poca importancia para la alfombra o los muebles, lo arrastró por las escaleras en la casa y la puso delante de la ventana de la sala de estar, acuñando en posición vertical en un viejo tocón de madera que habían utilizado como un soporte cada año. Sin aliento y cubierto de sudor, se puso de pie, mirando el árbol, tan grande y maravilloso. «Elegiste uno bueno, amor», susurró Peter. Se contuvo las lágrimas y esperó a Lana para regresar a casa de sus amigos. Peter puso una película de Navidad en la televisión, ya que ambos decoraron el árbol juntos, cantando, riendo, y ser una familia. Hubo momentos de miradas fugaces. Una mirada que mostraba dolor enterrado muy dentro. Miradas que dicen, yo la extraño demasiado. Pero era Navidad, y los momentos de dolor pasaron, amortiguada por más tiempo, cuidado, periodos de felicidad. El contentamiento acarició sonrisas de oreja a oreja, y el espíritu festivo, una vez más llena que la casa, que tenía por demasiado sido anfitrión de la pérdida y la angustia. Como la noche comenzó a caer, después de Lana fue a la cama, antes de lo habitual debido a la emoción la había agotado, Peter decidió recompensarse a sí mismo por los esfuerzos del día. Las luces se apagaron, y después se sirvió un whisky, se sentó en el sofá de la sala y se quedó mirando el árbol. Envuelto en guirnaldas y adornado con brillantes luces blancas de Navidad, lo que realmente era un espectáculo para la vista. El mejor árbol que había probado. Aquí te encuentras, magnífico árbol de Navidad, dijo Peter, levantando su copa al cielo en un gesto simbólico. Mirando el árbol de Navidad, sus hermosas luces que echa una tonalidad cálida sobre la sala, y la nieve que cae en silencio exterior como la puesta de sol, Peter comenzó a pensar en el año pasado, de su hija Lana, y su esposa Janet. El tiempo pasó lentamente mientras pensaba en todas las cosas pasadas, cómo había llegado a este momento a través del dolor y el sufrimiento, pero ahora espero que en adelante hacia el futuro, y uno lleno de, al menos, la posibilidad más breve de alegría. El resplandor del árbol refleja fuera de la ventana, pero penetró lo suficiente para iluminar el ahora espesa mancha de nieve, cayendo al suelo en silencio exterior. La habitación quedó a oscuras, pero las luces se bañaba todo sutilmente en un resplandor navideño caliente, que cuando va acompañada de la lambenqui naranja del fuego, solo sirvió para cultivar la anticipación para la Navidad aún más. Por primera vez en un año, Peter estaba feliz. Sin embargo, algo le molestaba. Hubo una ligera molestia en la parte posterior de su mente. Algo que fue estropeando la pantalla.
bebiendo en su whisky, echando una mirada a toda la sala, finalmente vio cuál era el problema. Dos de las luces del árbol de Navidad se encontraban parpadeo. No siempre, pero a menudo lo suficiente como para ser perceptible, y lo más importante, agravante. Terminó el resto de su bebida, Peter se puso en pie, ahora sintiendo los dolores en sus músculos del esfuerzo ejercido, mientras arrastraba esa cosa todo el camino hacia casa. Caminando hacia el árbol de las luces estaban en efecto parpadeo, pero había algo extraño en ellos. Parecían más profundas que el resto, como si vinieran de alrededor del tronco, en lugar de descansar en las ramas. Una vez más, le llamó la atención lo oscuro que era el interior del árbol. Que incluso en presencia de muchas luces que se le plantean, no podía mirar, o ver adecuadamente entre las ramas. Incluso las dos luces que estaban sentados más profundo detrás de los pinos no parecían iluminar su entorno de ninguna manera. El vaso vacío resbaló de sus dedos, golpeando en el suelo. Las luces estaban bien, que no parpadeaban en absoluto, pero el parpadeo ocasional de dos ojos entre las ramas habían sido suficientes para captar su atención. Se quedó inmóvil en el sitio, y fue como si la oscuridad creciera más y más en la habitación. Algo se movió entre los pinos, entre la madera con nudos, y la superficie porosa rayado. Algo que se vive allí. Un sentimiento de absoluta parálisis ahora se afianzó, los pies bien pegados al suelo como los dos ojos se empujaron hacia adelante lentamente. Crujidos y agrietamiento, un rostro se reveló de entre las ramas cubiertas de pinos, como si se filtrara hacia afuera de su punto más interior visceral. Cubiertos, antiguo, sus características retorcidos de rabia. El miedo recorrió todo el cuerpo de Peter. Su corazón comenzó a latir más rápido a medida que el rostro se acercaba, sus ojos desprovistos inundados en un amarillo enloquecedor, y desde abajo, la protuberancia de dos piernas delgadas llenas de musgo. Con un crujido y complemento, se enderezó en sí ahora de pie en toda su terrible gloria delante del árbol. A Peter se le hizo claro que este animal, esta criatura era de naturaleza nocturna, pero en su mirada se encontró indefenso. Su corazón dio. Primero fue una palpitación, entonces él podría sentir un agudo dolor en el brazo izquierdo. Él agarró el pecho, pero sus pies quedó adherido al suelo y era imposible apartar la mirada de esos ojos sin marcar amarillas. Su mirada se acercó más aún, y en el dolor que trajo, Pete sabía que iba a morir. Para ser encontrado como Janet, frío, rostro contraído, y la segunda víctima de lo que vivió entre los pinos en esa colina. El dolor era ahora insoportable, pero la parálisis elimina la posibilidad de un grito, su cara dominada por un gran agujero oscuro que apareció en lugar de una boca o la nariz. Uno que no dejaban pasar la luz. Como su ebullición cabeza montado agachó para encontrarse con su propia, y el agujero en su rostro casi tocó la boca, una mueca involuntaria sacó los labios de Peter para revelar los dientes, ya que su rostro se contrajo en una posición totalmente antinatural. Luego de que una palabra tan poderosa, tan pura que incluso el más malvado de intenciones podría ser disipada por ella. Papá. Con el chasquido de la madera, la criatura volteó su mirada amplia, amarilla hacia Lana. Su grito resonó en la noche. Y poco a poco la criatura se fue acercando lentamente. Ahora Lana estaba paralizado por su mirada, y con cada paso más cerca, con el rostro contraído con más fuerza, y el dolor en el pecho la llevó a perder el conocimiento. Los movimientos inseguros de la criatura de madera hacían parecer más como una marioneta que una cosa del propósito autónoma, y al llegar a Lana, que tomó la cara entre sus manos irregulares y miraron con los ojos abiertos y sin pupilas en su rostro. Las lágrimas que corrían por sus mejillas. El sonido de pasos que corrían llenó el aire, y como se retorció para investigar, un fuerte crujido se escuchó al ser la criatura atravesada por lo que parecía ser la hacha de Janet. No hubo sangre derramada, pero una plaga de criaturas similares a insectos desconocidos derramada de la herida. En lugar de un aullido de dolor, la criatura emitió un crescendo de chillidos extraños y clics antes de tirar Peter al suelo y escapar a través de la puerta de atrás. El padre de Lana se lanzó en su persecución, pero fue imposible, ya que la creación de madera se trasladó a un ritmo inimaginable, deslizándose sobre el suelo con cada paso, sin dejar huellas en la nieve.
Después de una visita al hospital más cercano, tanto Lana y su padre les dio un certificado de buena salud, pero nunca regresaron a la casa, llena de recuerdos de los buenos momentos, los momentos felices. De una madre, una esposa, un alma caritativa. De cumpleaños y bodas, y por supuesto, de la época de Navidad. Pete nunca volvió a saber de la existencia de esa criatura, o algo completamente inconcebible para la mente humana.